vamos a seguir en esta segunda edición, en esta segunda conferencia del ciclo de conferencias de la Nauran, con una temática totalmente diferente a la anterior, que, bueno, pues como sabéis, también de lo que se trata es de que haya variedad de temas, de motivos que os puedan interesar. Y en este caso, la conferencia se titula Pinceladas sobre turismo cultural en la Comunitat Valenciana, y para ello contamos con la presencia de María Ruiz Arévalo, que nos impartirá esta conferencia, que seguramente será muy amena. Además, os entrará a todos ganas de iros de turismo, seguro, por la Comunitat Valenciana. Y para presentar brevemente a María Ruiz, pues comentar que es licenciada de la Casa, de la Universitat de Valencia, en Derecho, y que hizo un máster de Comercio Internacional, también propio de la Universitat con la Fundació ADIT, y que ha realizado numerosos, supongo, numerosísimos cursos sobre turismo y también ha sido ponente, por supuesto, en distintos congresos, coloquios y foros. Estuvo dedicada al comercio internacional en la Cámara de Comercio INPIBA y comenzó su carrera en el 92, un año interesante, muy interesante. El otro día precisamente estaba viendo yo la televisión, cosas del 92, y dije, ay, madre mía, en lo que era la Agencia Valenciana de Turismo y que ahora es Turisme, Comunitat Valenciana. Y excepto 2 años en los que trabajó en servicios sociales de la Consellería de Bienestar y un periodo corto de tiempo en les Cortes Valencianes, ha continuado su carrera profesional en turismo, con lo cual es una gran especialista y especialmente en el ámbito autonómico. Así que entiendo, supongo que nos hablará fundamentalmente de la Comunitat Valenciana, aunque a mí lo del turismo internacional también me interesa mucho, que ahora estamos como con muchas ganas de viajar después de la pandemia, al menos yo. Ha ocupado distintos puestos, diferentes puestos, como técnico de promoción y posteriormente jefa del servicio de promoción. También ha sido miembro del Consejo Asesor del Turismo del Ministerio de Turismo, asesora en el Gabinete de la Consellería de Turismo, jefa del servicio de producto y jefa de la unidad de turismo cultural desde hace muchos años. Bueno, pues sin más, yo le voy a dar la palabra, le voy a ceder la palabra a María Ruiz, y bueno, pues con ganas de escucharte, María. Muchas gracias, Maite. Bueno, muy buenas tardes. Yo agradezco mucho a la Nauran que dé la oportunidad de que el turismo, una industria tan importante en esta comunidad, pues tenga acto de presencia en vuestra programación o en las actividades que se organizan. Creo que es la primera vez que voy a participar en un foro que no es turístico, es decir, que los oyentes no pertenecen al sector turístico. Por eso lo he planteado la intervención, pues intentando que sea amena, empezar un poco desde el principio y ver un poco las claves desde qué es el turismo y cuáles son sus antecedentes y orígenes en el caso del turismo y del turismo cultural, y ver un poco la situación en la Comunidad Valenciana, tanto desde el punto de vista de los recursos que tenemos como de las herramientas y las políticas de actuación que llevamos a cabo. Bueno, en primer lugar, centrándome, como os decía, en los orígenes del turismo, yo creo que es una historia muy interesante. En Grecia existían ya, el ocio en Grecia tenía mucha importancia, vinculado fundamentalmente al deporte, a la cultura y, sobre todo, los primeros desplazamientos de los que se conocen un poco más masivos eran los que tenían lugar a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos en Olimpia. Posteriormente, en el caso de los romanos, ya comienza un poquito ya comienza el turismo termal, las termas importantísimas para los romanos. Lo que pasa es que era un tipo de actividad de ocio que no implicaba grandes desplazamientos normalmente y que se dirigía a ámbitos reducidos de población. Y bueno, dando unos saltos en el tiempo enormes, llegamos a la Edad Media, a la Alta Edad Media. Para muchos autores y expertos en turismo, de alguna manera las peregrinaciones que comienzan en la Alta Edad Media son el origen del turismo, porque supone las primeras movilizaciones masivas de personas de un lugar a otro, en este caso con una motivación religiosa, y que no se deben a motivos bélicos. Ya un poco centrándonos en este caso, diremos que me gustaría decir que Valencia, ya en la Alta Edad Media, era un punto importantísimo como destino de peregrinaciones debido a diferentes peregrinaciones concretas, pero
muy vinculada al tema de San Vicente Mártir. San Vicente Mártir pues sufrió, no sé si habréis estado, si no os lo recomiendo, en la cripta de San Vicente, en la plaza del Arzobispado, y ahí se recrea un poco lo que fue su martirio y se conoce un poco la ciudad de Valencia. Bueno, pues sufrió un martirio y fue enterrado en Valencia. Él era aragonés, pero fue enterrado en Valencia en la Roqueta. Había muchísima devoción por San Vicente Mártir, se desarrolló una devoción enorme en toda Europa y originó unas peregrinaciones muy masivas, que desde Europa venían fundamentalmente por la Vía Augusta y desde otras zonas de España, pues digamos que enlazaría con lo que luego contaremos, que es la Ruta del Grial, es decir, por el camino que comunicaba fundamentalmente Aragón con Valencia, porque al ser de origen aragonés había muchísima devoción en Aragón y se produjeron muchos desplazamientos en Valencia. Para que os hagáis una idea, y está aquí Ana, los estudios hablan de que en la Edad Media en Valencia llegó a haber unos 20 hospitales de peregrinos. Esto da una idea del volumen que tenían estos desplazamientos. Lo mismo de forma paralela pasó con el Islam, que a raíz de Mahoma se instauró la peregrinación anual a la Meca para todos los fieles que tuvieran condiciones físicas y medios para poder hacerlo al menos una vez en la vida, que esto también originó pues, unas afluencias enormes. Así que como grandes movilizaciones de personas a un lugar fuera de su residencia, podemos decir que el origen del turismo está muy vinculado a la religión. Las peregrinaciones, que en algunos casos eran expiatorias, digamos, y en otros eran más de devoción, de ir a ver lugares sagrados. Hay algunos antecedentes de desplazamientos a lugares sagrados, pues ya en la antigua Grecia, pero era todo mucho más minoritario. En la Edad Media realmente adquirió un volumen tremendo. Tanto es así que, relacionando esto con el tema del Camino de Santiago, fundamental en el tema del desarrollo del turismo religioso y del turismo, se supone que la tumba del santo se descubrió en el año 812-814 y a partir de ese momento comenzaron las peregrinaciones. Y unos 2 siglos más tarde, hacia el año 1000, surgió lo que se considera hoy en día la primera guía turística, la primera guía de turismo. Ante estos desplazamientos tan masivos de personas era necesario establecer información para poder cubrir servicios, para poder cubrir sus necesidades e información que trasladara la existencia de esos servicios, tanto a nivel de manutención como de alojamiento, como de cuestiones sanitarias. Y se considera hoy en día un poco el preludio de lo que han sido las guías turísticas. Y bueno, seguimos dando saltos en el tiempo. Durante la Baja Edad Media continúan también las peregrinaciones y, pasando mucho tiempo, llegamos al siglo XVII, Edad Moderna, otro hito fundamental en el desarrollo del turismo, y es el Grand Tour. El Grand Tour era un viaje reservado a los jóvenes aristócratas ingleses. Una vez terminaban su formación, de alguna manera era un viaje iniciático. Se suponía que debían conocer, como futuros dirigentes del país, sabemos, un país clasista y bueno, un poco las clases dirigentes pues procedían en su momento de la aristocracia fundamentalmente, entonces se consideraba que debían formarse, tener una formación humanística y conocer la cuna de las diferentes culturas y las ciudades más importantes. Entonces, después, una vez finalizados sus estudios, comenzaban este viaje que podía durar 1 año, 2 años, 3 años y que desde luego visitas obligadas eran París, Roma, Grecia, se llegaba hasta Egipto. Y fue un momento también muy importante. Lo que pasa es que todavía, como podemos ver, es un turismo, en este caso, muy selectivo y muy minoritario y que no está al acceso de la gente. Porque la historia del turismo, vemos ahora, va a ser una historia de democratización, entre comillas, de ver cómo esa posibilidad de desplazamientos ociosos puede llegar a más capas de la sociedad. En este sentido, otro momento clave tiene lugar ya a mitad del siglo XIX, con Thomas Cook. Thomas Cook fue un señor inglés. Inglaterra ha jugado un papel fundamental en lo que es la historia y el desarrollo del turismo. No sé si el tema de la insularidad les ha dado más ganas de salir, pero el tema es que en el desarrollo del turismo ha sido fundamental como mercado emisor.
Entonces, como os comentaba, Thomas Cook, bueno, pues era un señor de 1850 aproximadamente, que empezó a organizar pequeños viajecitos para sus parroquianos. Esos pequeños viajecitos pues cada vez se fueron ampliando un poco más de contenido cultural. Aquí ya coinciden muchas circunstancias en esta época, el desarrollo de los medios de comunicación, por supuesto, absolutamente vinculado al desarrollo del turismo, el tema de la máquina de vapor, como las travesías al Atlántico se van acortando, están a disposición de la gente y ya no duran lo que duraban, y eso aplicado pues lo mismo al ferrocarril. En fin, el caso es que empieza a adquirir movimiento el turismo y este señor llega a mover finalmente cientos de miles de personas. Es el padre de las agencias de viajes y de la turoperación. Es decir, es quien crea los paquetes turísticos que todos hemos conocido, cuando hay un intermediario que te está ofreciendo una serie de servicios, tú pagas a ese intermediario y se encarga de la gestión de todo. Eso supone un paso importantísimo porque daros cuenta en esos tiempos las limitaciones que había para la gente a nivel idiomático y de conocimiento pues para poder organizarse los viajes. Así que bueno, y bueno, paquetización, agencias de viajes. Thomas Cook, por cierto, ha sido un operador muy activo, muy importante en Reino Unido, hasta hace muy poquitos años que ha quebrado, pero en los últimos 10 años o una cosa así. Y bueno, seguimos con las aventuras del turismo y llegamos ya al siglo XX. Simplemente para que os hagáis una idea, es una anécdota, pero es muy curioso. Se estima que al estallar la Primera Guerra Mundial, el número de turistas norteamericanos que estaban en Europa en ese momento eran unos 150.000. Es decir, ya se estaba moviendo el turismo. Llegamos ya al siglo XX, bueno, y el siglo XX, pues una vez, principios de siglo sigue desarrollándose algo de turismo de montaña y sobre todo el termalismo. El termalismo siempre ha sido, de alguna manera, aunque el motor principal después de la religión ha sido la cultura. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues las economías comienzan a recuperarse, empieza a surgir con más fuerza en el norte de Europa el estado de bienestar. Es decir, se va generando cada vez unas capas sociales más grandes que surge una burguesía importante y se van generando unas capas sociales que sí que pueden asumir los costes de viajar. Y bueno, y desde entonces es cuando empieza el desarrollo del turismo más como nosotros lo hemos conocido. El paquete triunfa porque es la forma fácil de vender ese turismo a las personas y aquí motor fundamental, como comentaba, ha sido Reino Unido. Aquí es muy importante ver que ese desarrollo del turismo, y hablo como mercado emisor, como mercados emisores, ha sido muy desigual en los diferentes países dependiendo de la situación económica y de la capacidad de gasto de la población. En Inglaterra, por ejemplo, hace 50 años, cuando empezó aquí el turismo receptivo más masivo, claro, todo es lo mismo, de dónde salen y dónde llegan. En ese momento, en Inglaterra ya, pues hace 50 años y hace 60 años, pues viajar empezó a ser un bien, un servicio pues al alcance de muchísima gente, sobre todo cuando viajaban a países más baratos como solía ser el sur del Mediterráneo. Es decir, esa cultura del viaje ya se fue implantando y entonces es ya cuando surge más el turismo de sol y playa, que salvo algún antecedente y algo en Roma que también hacían, pero poquito, es realmente un fenómeno mucho más reciente. El turismo no era en su origen de sol y playa. Y bueno, voy a seguir a ver si esto me va bien a mí. Pues es que yo sabía que esto, no sé cómo lo he movido. No sé si puedo, ¿eh? Bueno, si alguien me ayuda a pasar esto, porque es que soy tan inútil tecnológicamente que ya no lo puedo entender. Bueno, pues seguimos con esto y lo que sí que haceros, sí que quisiera hacer una referencia a la importancia que el sector… Sí. Pues mira, ya te lo he dejado ahí, le vas a… O sea, simplemente con esto no, entonces, vale. Es que va a ser más fácil Vale. para ti. Ya te lo he dejado aquí. Vale. Aquí luego te sigas. Fenomenal, no, ya está. Bueno, quisiera centrarme en el sector, en el turismo como sector económico. Se dice es la primera industria en España y, en fin, me gustaría que vierais algunas magnitudes para hacer una idea y situar a la Comunidad Valenciana. El turismo en España representa el 12,5% del PIB
y el 11,9% del empleo. Y en el caso de la Comunidad Valenciana estamos por encima de esos datos. Es el 15,5% del PIB y el 15,9% del empleo. Sí que quiero hacer una aclaración respecto a estos últimos años con la pandemia, todo lo que ha pasado. En esta charla hoy me voy a basar fundamentalmente en datos de 2019. El año 2019 fue un año importantísimo, se batieron todos los récords históricos en turismo, todos. ¿Y qué pasa? Que a continuación, cuando la actividad estaba funcionando muy bien, las expectativas para el año 2020 eran buenísimas, llegó la pandemia, febrero 2020, y el confinamiento. La actividad turística, lógicamente, se hundió. Y desde entonces estamos en un proceso de recuperación que va muy bien. De hecho, el objetivo de este año 2022 es alcanzar las cifras del año 2019, que ya había sido un año completamente extraordinario. Por eso las estadísticas de 2020-2021 prefiero utilizar como referencia las de 2019, que son la tendencia que teníamos y es donde estamos llegando otra vez. Y un poco para que veáis este gráfico, evidentemente una actividad económica que se basa en la movilidad, cuando la movilidad desaparece o luego con las desescaladas va lentamente recuperándose, pues se resiente absolutamente. Se retrocedieron 25 años en tema de turismo y podéis ver la caída absoluta que supuso del PIB. Pero, bueno, eso es lógico. Y bueno, y esto lo mismo, lo que estábamos comentando de la evolución. Deciros, por ejemplo, que respecto a este verano, que la temporada de verano aquí en Comunidad Valenciana, en general en España, en Comunidad Valenciana ha sido muy buena. Hay destinos, como por ejemplo la ciudad de Valencia y la ciudad de Alicante, que en este tercer trimestre han superado ya, pero con un 24% en Alicante y un 19% en Valencia, los registros de 2019. Es decir, ha sido una campaña de verano buenísima. Estamos en un momento el turismo está efervescente. Durante la pandemia pasaron dos cosas fundamentales. Una es la capacidad de ahorro de las familias y de la gente en general aumentó, porque hubo menos en qué gastar. Eso, unido a que las restricciones en los viajes, hizo que la gente, que todos estuviéramos deseando salir, movernos y volver un poco a la normalidad. Por eso esa eclosión que se ha producido en turismo, y en este momento seguimos ahí. Lo que pasa es que es verdad que hay una serie de factores en este momento que la gente está muy contenta porque está funcionando muy bien a día de hoy la actividad turística, pero bueno, hay una serie de, pues el tema de la inflación, el tema de que está afectando mucho a los costes, porque precisamente en el sector turístico, por ejemplo, el sector hotelero, aunque se está incrementando los ingresos, no se está incrementando en algunos casos el margen empresarial, porque, por ejemplo, en el pasado verano el incremento en el coste energético en los hoteles comparado con el año anterior fue casi del 40%. Luego tenemos, pues, en fin, la guerra y otra serie de circunstancias que a ver cómo va todo, pero en este momento la actividad está funcionando muy bien. Y hablando de este tema, sí que me gustaría hacer una pequeña diferencia. Hablamos de turismo cultural, ya centrando un poco la diferencia entre lo que es turismo y lo que es cultura. El turismo, como os he comentado, es un sector económico. El turismo busca la rentabilidad. El turismo son empresas. Y el turismo tiene que tener beneficios, eso lo tenemos todos claro. La cultura no necesariamente. La cultura no necesariamente nace para ser económicamente rentable. Hay muchos casos en los que se prioriza la rentabilidad social, en fin, otro tipo de temas y aunque sí que es verdad que existen equipamientos culturales y acciones culturales cada vez más, quizá incluso, que sí que acaban siendo rentables. Pero son dos parámetros. Cuando hablamos de turismo cultural, estamos hablando de sector económico y estamos hablando de generar economía, de generar PIB, de generar empleo y de crear riqueza. En turismo cultural sí que me gustaría, hubo un famoso estudioso, falleció de turismo cultural, el mayor experto yo creo que ha habido, Josep Chias, que él siempre hablaba de la fórmula necesaria del turismo cultural. El turismo cultural se basa en una serie de recursos culturales, materiales o inmateriales, de todo tipo pueden ser, pero recursos. Esos recursos se deben transformar en recursos turísticos cuando ya están disponibles, listos, preparados para las visitas. Un ejemplo, un recurso, un yacimiento arqueológico en el que no hay ninguna intervención.
un recurso turístico cuando ese yacimiento arqueológico, y he puesto el caso casi más difícil, que son el patrimonio arqueológico, está ya listo, tiene una mínima interpretación, tiene unos accesos posibles, y ya ahí se pueden generar unas visitas, eso es un recurso turístico. Y el último paso ya sería la transformación de ese recurso en producto turístico, cuando ya no consiste únicamente en que yo voy, si es gratuito y entro, o voy y si hay una entrada pago, sino que ya estoy en circuitos comerciales de algún tipo. Ya hay agencias, ya hay guías de turismo, ya hay gente que está comercializando esa visita. Eso es a lo que aspiramos todos. Es una fórmula muy básica y es donde se pretende llegar. Yo hace como 20 años hice un estudio, con muchas limitaciones, pero bueno, lo que se pudo, de los productos turísticos culturales que podía haber en ese momento en la Comunidad Valenciana en base a respuestas de los ayuntamientos. Bueno, la conclusión fue absolutamente que estábamos en pañales, poquísimos. Es que incluso ni los museos cumplían con los requisitos para ser considerados productos turísticos, porque ahí, por ejemplo, también se incluía el tema de los idiomas, que ese tema estaba muy abandonado. Pues si quieres ser turístico y quieres que te visiten y quieres estar, tendrás que tener algo en el formato que sea en un idioma extranjero, por ejemplo, en inglés. En fin, una serie de condiciones que no eran tan complicadas, pero que realmente no los cumplía. Creo que al final salieron que en toda la comunidad había como 60 productos turísticos dentro de la gente que nos contestó, que hubo gente que no. Y bueno, y desde entonces, pues en eso es en lo que hemos trabajado mucho estos años, en intentar precisamente fomentar a través de muchísimas actividades que iremos viendo con más detenimiento. Sí que quiero hacer una referencia como a la transversalidad del turismo como sector económico. O sea, si yo soy una empresa que fabrico baterías, por ejemplo, y quiero exportar, no tiene nada que ver con una actividad turística, porque en el caso de las baterías, ¿qué es lo que va a ser decisivo? La calidad de mi producto, las marcas de calidad que pueda tener, las comunicaciones y los plazos de entrega y el servicio postventa. Cuando yo hablo de turismo, estoy hablando de unas personas que vienen a consumir territorio. Es decir, son muchísimos más los factores que entran. Por eso se habla y se reclama tantas veces que las políticas de turismo sean políticas de Estado, porque a mí me va a influir muchísimo como destino el nivel de seguridad que hay. Por supuesto, el nivel de comunicaciones. Un concepto muy reivindicado por el actual secretario autonómico de turismo, la hospitalidad mediterránea. Bueno, quiero decir que hay muchos temas de naturaleza, pues voy a depender muchísimo del estado de las vías verdes, están accesibles, de los parques naturales, en fin, aparte de afectar a muchos sectores que no son puramente turísticos, el sector turístico es eso, completamente transversal. Y bueno, aquí es un rollazo de definición de lo que la Organización Mundial del Turismo, que sepáis que es la única agencia de Naciones Unidas con sede en España, porque España en materia de turismo obviamente es una potencia, pero no solo por el número de visitantes, sino también por el know-how turístico. Y en ese sentido hay muchas consultoras trabajando en muchos países del mundo para el desarrollo turístico. Aquí lo más importante que me interesaba trasladaros hoy es que el turismo cultural, bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Aprender, descubrir, experimentar, consumir una serie de elementos de todo tipo, incluso espirituales, emocionales, intelectuales. Y ahí se incluye todo. Con esto, más que nada, con esta nueva definición de la Organización Mundial del Turismo, el turismo cultural, lo que se pretende, y que es una gran verdad, es el error que se hace muchas veces de identificar turismo cultural con turismo patrimonial. Eso no es así. El turismo cultural es muchísimo más amplio, muchísimo más. Uno quiere conocer otras formas de vida, uno quiere conocer determinadas tradiciones, uno quiere conocer exactamente cómo se vive en cultura o cuál es la música, en fin, muchísimos aspectos que van más allá de lo que es el patrimonio. Que a veces se escucha esa interpretación muy reduccionista del turismo cultural. Entonces, os voy a hablar un poquito de claves, tendencias actuales en materia de turismo cultural. Estamos, aunque parezca mentira, se ha ido evolucionando cada vez más. Yo, de alguna manera, pienso que estamos en una época del turismo cultural que es un turismo mucho más artesano,
que el turismo que teníamos hace unos años, que era más el turismo de paquete. Era un turismo de paquete, pues lo habréis conocido, que sigue existiendo. Los grandes turoperadores lanzaban sus programas, pues el de verano, el de otoño-invierno, y bueno, pues veías que te interesaba y comprabas tu viaje. Ahora el sector turístico se ha atomizado, han surgido muchísimos más agentes, muchísima más gente que participa en esos procesos de construcción de turismo. Hoy hay una riqueza tremenda, o sea, el turismo es mucho más rico, tiene mucho más matices y puede adaptarse muchísimo más a las diferentes motivaciones de las personas, muchísimo más. Y por eso decía un viaje para 1 millón de turistas, un poco la idea del paquete, y ahora 1 millón de viajes para 1 millón de turistas, porque hoy en día para cualquier motivación que tengas, va a haber alguien que sea capaz de organizarte un viaje. Hay un nivel de segmentación y eso precisamente son las características. Muy importante el edutenimiento. Cuando pensábamos en turismo cultural hace años, pues muchas veces era un turismo, un turismo casi de expertos. Es decir, ese turismo sigue existiendo, pero cuando se hace una planificación turística a nivel de una empresa que desarrolla un producto, a nivel de un ayuntamiento que pone en valor un recurso, hace falta ver muy bien qué es lo que queremos. ¿Queremos llegar a unas capas amplias de la sociedad o queremos configurarnos en un turismo de expertos? Eso es importantísimo. Sabemos que el turismo de expertos va a ser mucho más reducido. Por poner un ejemplo, en Valencia, el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Bueno, pues el Colegio del Arte Mayor de la Seda está preparado absolutamente para todos los públicos, desde los escolares, que pueden ver cómo del gusano sale 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de hilo, y vas viendo todas las exposiciones que tienen. ¿Qué tiene también el Colegio del Arte Mayor de la Seda? El archivo gremial más importante de Europa. Eso, lógicamente, pues será un turismo de expertos muy minoritario, pero habrá gente a quien le interese un montón y a lo mejor es capaz incluso de desplazarse para poder conocer eso. Pero eso lo tenemos que tener claro. Y no, en general, pues la idea es no hacer un turismo de expertos, pero no perder por ello la rigurosidad, pero intentar que sea una información. Porque la gente hoy, el primer punto de detenimiento, la gente hoy lo que busca es educación y entretenimiento. Busca pasárselo bien, entretenerse y divertirse mientras está aprendiendo. Eso es en general la tendencia. Otro tema de las tendencias actuales en el turismo y en el turismo cultural es el carácter experiencial. Hoy se quiere vivir, se quiere tener experiencias, se quiere sentir, no se quiere solo aprender. El mundo de las emociones pues es muy importante. Y todo esto a la hora de configurar los productos es muy importante. Productos híbridos, otro tema importante. Turismo cultural muchas veces era tema cultural y ya está. No, la gente, en un concepto amplio de cultura, tiene ganas de conocer muchísimas cosas. Entonces puede visitar un museo por la mañana, luego puede hacer enoturismo o, según el perfil, la edad de la gente, combinar, por ejemplo, en turismo idiomático, pues el castellano, el aprendizaje español con el fútbol. En fin, hoy son muchos productos híbridos. Sobre todo, fundamental para lo que va más allá del excursionismo, porque no lo hemos comentado, pero en turismo se habla de excursionismo cuando no hay pernoctación, se va a pasar el día, y de turismo propiamente dicho cuando hay pernoctación. Motivaciones, bueno, lo hemos comentado. Hoy el turista de ahora es muy diferente del de hace unos años. Es un turista mucho más preparado, es un turista, que esto es importantísimo, que tiene acceso a la información, está más preparado, tiene acceso a la información, pero es que además, que esto no lo había tenido nunca, tiene acceso a las opiniones de las personas, lo que piensan respecto a un determinado viaje, respecto a un determinado museo, un hotel o lo que sea. Todo esto está definiendo y es fundamental todo el tema de las redes sociales y cómo se cuida. Y luego hay un tema que me encanta, es el de los segmentos. Tradicionalmente los catálogos de turoperadores, pues ¿qué es lo que teníamos? Teníamos el catálogo general, el catálogo lunas de miel, en fin, 2 o 3 segmentos. Hoy esto ha cambiado completamente. Han surgido muchos segmentos que tienen unas características muy específicas y el turismo debe dar respuesta a este tipo de demanda. Por ejemplo, un ejemplo típico
sociológico, es así, son los viajes de mujeres, que no existe lo equivalente en hombres. Las mujeres cada vez más necesitan, además, según me comentaron, hubo un estudio en la Universidad de Valencia que hace años que la conclusión era que lo más terapéutico para las mujeres eran las mujeres. Yo nunca he visto el estudio y no sé si es verdad, pero esto se oía mucho en turismo. Pero bueno, es una realidad que es un grupo de viaje, muchas veces las mujeres, pues oye, nos vamos de fin de semana o nos vamos a tal. Vale, esto en España no está tan adelantado. Está ahora ya, incluso en la Comunidad Valenciana existe ya alguna empresa centrada en esto. Pero, por ejemplo, os puedo decir que en países del norte de Europa, que en muchos de estos temas, como demanda, nosotros al final vamos asumiendo, bueno, es todo un negocio. Son viajes de mujeres que según el nivel económico, lo que se quiera gastar, pues se incluyen desde masajes hasta cosmética, mindfulness, un poco de ayuno, visitar este festival, este tipo de cosas. Igual que en América, por ejemplo, un segmento fundamental para ciudades europeas es el viaje tía-sobrino. Cuando el sobrino termina el colegio, pues la madrina normalmente le regala un viaje a Europa. Pues ¿a qué ciudades vamos? Este ya es un caso extremo, el de las mujeres no, ya es real. Y luego, por supuesto, pues grupos de gente joven, turismo más senior y gente interesada. Muy importante, el turismo de los single. Fundamental. Eso no era un tema que antes existiera y que ahora está creciendo muchísimo. Son ofertas especialmente preparadas para gente que quiere viajar sola, pero que no quiere estar sola. O sea, no es el que se va solo y ya está, sino que no voy con nadie conocido, pero quiero un viaje porque me apetece conocer estas culturas, este tipo de tal, y quiero viajar con otra gente que esté en mis circunstancias. Todo esto hay que estar súper atentos en turismo porque va cambiando cada día. O sea, nunca ha sido la actividad turística, la demanda turística tan dinámica como ahora. Entonces, un poco la respuesta del sector ha de ser analizar estas motivaciones, crear estas ofertas y buscar los canales adecuados para cada tipo de... Ya no se vende todo como antes. Ahora si quiero vender golf, pues a lo mejor lo más interesante para mí va a ser promocionarlo precisamente en campos de golf o turismo ornitológico, que somos importantes en la Comunidad Valenciana. Hay una oferta interesante, pequeña todavía, pero muy, muy interesante. Bueno, pues ahí tengo las vías para poder promocionarme, que serán a lo mejor a través de la Sociedad Ornitológica de Amigos en Reino Unido, que tienen más de 1,5 millones porque ahí es una fiebre. Por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de eso a lo mejor yo quiero organizar un viaje familiar, pues a ver, una tal que tenga también... Y así se va construyendo el turismo cada vez más. Por eso comentaba la parte esa de artesanía, que ahora se estudia realmente mucho las ofertas concretas, las demandas concretas y los segmentos. Y bueno, una cosa que nos pone especialmente contentos, que sepáis que el principal mercado emisor hacia la Comunidad Valenciana es la propia Comunidad Valenciana, pero aquí se incluyen en las estadísticas las segundas residencias. Somos una comunidad muy fuerte en el tema de segunda residencia. Pero deciros que durante la pandemia, como hubo tiempo que estuvimos confinados en casa, luego ya no me acuerdo bien si era la provincia o la comunidad, ya al final esto de la desescalada, pero bueno, que tuvimos que viajar hacia lo cercano y esto, dentro de todo lo malo, ha sido ha creado algo bueno porque ha hecho que los valencianos nos acerquemos más a nuestro propio patrimonio. No sé si os dais cuenta, pero era relativamente normal, si te ibas de vacaciones al extranjero, a un fin de semana, a una ciudad, pues oye, en un momento participar en una visita guiada y pagar o alquilar unas audioguías o pagar una entrada más o menos para un museo. Pero estas cosas son cosas que no tendíamos a hacerlas en nuestra tierra. Es decir, no éramos consumidores de turismo cultural en mucho menor medida que cuando salimos fuera. Y este tipo de cosas han cambiado, no necesariamente, bueno, de muchas maneras, no necesariamente con tema de contratación de servicios, que también, yo por ejemplo ahora hay muchísimos guías que están ofreciendo visitas guiadas en valenciano, pero muchísimo más que antes, es que se ha multiplicado por 10, o sea, todo eso está demostrando cómo... Y esto un poco de la pandemia, era una tendencia, pero se ha acentuado mucho en la pandemia. La gente ahora se mueve más y quiere conocer y con esa parte identitaria que nosotros queremos y promocionamos absolutamente entre los valencianos porque somos los primeros que debemos conocer bien lo que tenemos. Y bueno, me parece a mí que estoy yendo un poco despacio.
Voy a ir mucho más deprisa. Los riesgos que existen en turismo cultural, pues bueno, por supuesto la banalización de la cultura, porque que sea accesible la cultura, asequible, no quiere decir en absoluto que sea pueril y que se banalice. Los fenómenos que ya sabéis de gentrificación seguro, bueno, descoordinación, porque es la modalidad de turismo que exige más coordinación, porque los titulares de los bienes culturales son la Iglesia, la Administración del Estado, la Diputación, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, en fin, es de las modalidades más difíciles de coordinar. Y, bueno, ¿quién nos visita? ¿Quién visita la Comunidad Valenciana por motivos culturales? Pues este es un tema que sí que me gustaría ver, simplemente esto. En cuanto a 2019, como os he comentado, que es el año que nos sirve de referencia. La demanda nacional, mirar la cuota de mercado que utilizamos. Españoles que por motivos culturales viajan a la Comunidad Valenciana. En este caso estamos en 7º lugar, creo que es, con una cuota de mercado del 5,2. Es decir, es una cuota todavía baja que demuestra que tenemos muchísimo más que hacer. Eso es algo que ocurre en las comunidades autónomas, en los territorios donde el sol y playa ha sido tan predominante. Cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguir que esa otra oferta cultural o de otro tipo se vaya visibilizando. Y tenemos demanda extranjera, 2019 también. En el caso de demanda extranjera, fuimos la 4ª comunidad, motivación cultural, y con una cuota de mercado que es prácticamente el doble que la de mercado nacional. Esto es relevante, pero también es verdad que esto tiene un poquito de engaño, porque aquí bueno, engaño no, pero vaya, explicación, que estas cifras son así fundamentalmente por el peso que tiene la provincia de Valencia, lo que significa la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia se ha convertido en un destino cultural a nivel europeo, pues de primerísimo orden. De hecho, durante los primeros años del año 2000, durante varios años, fue la ciudad europea que más subía sus valores turísticamente año tras año, durante varios años. Pero bueno, que tenemos ahí cuota, que tenemos todavía muchas cosas que hacer. ¿Qué tenemos, Comunidad Valenciana? Recursos, productos. En ese concepto amplio que estábamos viendo de cultura, pues tenemos muchísimas cosas. Es un territorio muy rico desde los asentamientos del Paleolítico a las diferentes culturas que ha albergado, como el tema de los íberos, romanos, de unas cosas quedan más, de unas cosas queda patrimonio material, de otras más inmaterial. El tema, por ejemplo, de la presencia de los musulmanes. Es curioso porque con tantos siglos nos queda muchísimo patrimonio inmaterial que es visible en fiestas, es muy visible en gastronomía, pero como monumentos completos y tal, ahí nos queda mucho menos porque, bueno, ya sabéis también lo que iba pasando, ¿no? Mezquita, encima iglesia o catedral, pero vamos… somos una tierra muy rica, por ejemplo, hay cosas que sorprenden, no que sorprenden, sino que aprendes a valorarlas más cuando tratas con… Nosotros estamos muy en contacto con periodistas extranjeros que vienen a conocer la comunidad, con operadores, y te das cuenta de alguna manera de los valores y de las singularidades que a veces lo tienes tan cerca que no eres tan consciente. El tema de la música, por supuesto, es un fenómeno, todo el tema de las bandas de música, pero es que estas cosas generan turismo y generan economía. Estoy pensando en una empresa, por ejemplo, y hay muchas más, pero en una empresa que está especializada en traer americanos a las bandas de música. Y os aseguro que es un fenómeno impresionante, las raíces musicales de esta comunidad y cómo vertebra el territorio. Somos una tierra en música de otro tipo, también de festivales, la importancia de la artesanía. Mantenemos muchos talleres, estamos muy en contacto, coordinados con el Centro de Artesanía. Eso se valora hoy muchísimo. Poder ver, por ejemplo, en el Museo Fábrica Garín de Moncada, ahí se puede ver, tienen 10 o 11 talleres yácar, donde se ve cómo se tejía la seda a mitad del siglo XIX, cómo todavía se produce. Todo eso, la demanda cada vez le interesa más a la gente, saber cómo se hacían esas cosas, participar. Y, bueno, por supuesto, y en vacaciones familiares. Bueno, hubo una experiencia muy curiosa, que era, por ejemplo, pasear con un pastor, conocer el territorio de la mano de un pastor junto con su rebaño y otra forma. Esas cosas, esas tradiciones se convierten en valor turístico y es más, se está produciendo otro fenómeno curioso y es que el concepto de lujo está cambiando.
Años atrás, ¿qué se consideraba lujo? El lujo más lo definían las estrellas de alguna manera, para que nos hagamos una idea. Hoy no necesariamente, no. Hoy hay una visión hacia el lujo como la posibilidad de disfrutar de lo singular, de eso que tú creías que no ibas a poder conocer, de eso que todo el mundo no puede conocer, de esos procesos, de poder hacer las cosas y ver cómo se hacían hace 200 años, de ese alojamiento que es tan singular, porque resulta que tiene, que los hay, una cueva de piratas. Se produce una evolución en los conceptos. Por supuesto, bueno, es que me he dado cuenta que estoy hablando mucho y ahora voy un poco zumbada, pero bueno. El centro de toda nuestra oferta cultural, de nuestra riqueza turística, tenemos que pensar que es la esencia mediterránea. Tenemos esa suerte. El Mediterráneo ha sido siempre el destino de deseo de los viajeros, pero desde siempre, ¿dónde se ha querido ir? Eso supone una serie de cosas que no dependen de nosotros, desde el clima, la luz, que no sabéis cuando viene gente de fuera, cómo valora y cómo se encandila con la luz de Valencia, supone esa cultura de hospitalidad de la que hablábamos, supone muchas, muchas cosas y tenemos esa suerte de estar con un mar siempre cerca. Y otro elemento fundamental es la gastronomía. Tenemos la suerte de que el plato más internacional de toda la gastronomía española es la paella, precisamente. Y bueno, ya aparte de eso, los esfuerzos que se han hecho en gastronomía en los últimos 20, 25 años, o menos incluso, han sido tremendos, se ha dado la vuelta. Yo recuerdo que en las charlas antes siempre decíamos gastronomía, se come muy bien en España, porque siempre se ha comido muy bien, pero parecía que faltaba muchas veces ese elemento de cierta innovación o ese elemento con la presentación. Todo eso ahora desde turismo hemos trabajado muchísimo, tenemos la red de CDTs que creo que conocéis, me han comentado, no sé si estáis haciendo algo de formación también allí. Bueno, se ha hecho una labor extraordinaria, concursos para cocineros, para de enoturismo muchísimo, y es un tema en el que se ha avanzado. Hoy estamos en vanguardia, conocéis el tema de estrellas Michelin, pero ya no es un tema de estrellas Michelin, es cuestión de que se ha llegado, se ha avanzado muchísimo en concebir la gastronomía como una oferta gastronómica con un precio cerrado, no como de donde veníamos un poquito, que era más como un menú económico. La vuelta, te estoy haciendo una oferta gastronómica y además es un precio asequible y estoy innovando. Ha sido un cambio fundamental y bueno, sabéis que es uno de los elementos más reconocidos que existen para los turistas extranjeros, bueno, y nacionales. Y deciros también, ahora porque me resulta curioso, cuando se han hecho desde la Secretaría de Estado de Turismo a nivel nacional encuestas sobre la visión que de España tienen los turistas extranjeros, la primera crítica, pero además con mucha diferencia respecto a España, que en general todos son cosas positivas, es un país, en fin, tenemos esa suerte turísticamente muy, muy positivamente valorado. Y el aspecto más negativo siempre ha sido el del ruido. El del ruido. Y bueno, dentro de todas las cosas que tenemos muchísimo, que tampoco yo me imagino que ya, por ejemplo, patrimonios de la humanidad, pues tenemos 12 patrimonios de la humanidad, unos son monumentos, otros son fiestas, tenemos incluso la categoría de ciudades patrimonio, de ciudades reconocidas por UNESCO, como creativas, que ahí tenemos reconocidas a Denia por la gastronomía, a Manises por la cerámica y a Lliria por la música. Es decir, tenemos ese sello de calidad que a fin de cuentas es el sello más alto que se puede tener, pero desde el Palmeral de Elche, a la Lonja, al Tribunal de las Aguas, al Misteri de Elche, a la Moixeranga, que tiene sus orígenes en el siglo XII. Es que son fiestas, todo muy interesante, que os animo a todos muchísimo a que viajéis y a que las conozcáis. Y patrimonio industrial, por supuesto, en fin, voy a ir un poquito más rápido. Y luego después de las culturas que hemos recibido, también, por supuesto, las diferentes, ya a partir del patrimonio medieval, un poco que lo promocionamos de la mano de la figura de Jaume I, y luego todo el tema de los estilos arquitectónicos que han dejado su impronta aquí, desde el Renacimiento. Tenemos una oferta en modernismo, muy singular. Tenemos muy buenos elementos por toda la Comunidad Valenciana, desde Novelda, por supuesto Valencia, Aburriana. Es decir, tenemos un patrimonio muy interesante, museos muy buenos, VICs, bueno, 2000 VICs. Y entonces, a ver, vamos a pasar a otra cosita.
¿Qué herramientas utilizamos? Un poco hemos hablado de los orígenes, desarrollo de turismo, qué es lo que se busca, qué es lo que tenemos y cuáles son las herramientas que utilizamos. Turisme Comunitat Valenciana, que es un departamento de la Generalitat Valenciana responsable, porque sabéis que las competencias de turismo son autonómicas y que a nivel estatal lo único que se mantiene es la promoción internacional. De todas formas, el turismo siempre se ha trabajado y tiene que ser así, con una coordinación perfecta en los diferentes planos: nacional, autonómico, provincial, local, y son muchas las actividades en que participamos todas las administraciones. Muchas veces, bueno, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, viajes de familiarización. Esto es una actividad nuestra muy habitual que consiste en invitar a operadores de diferentes países para que conozcan una determinada oferta. Se les prepara un viaje en función de su perfil, de lo que buscan, y en estos viajes, pues normalmente, por ejemplo, para que lo veamos claro, a nivel de administración central se paga el desplazamiento hasta España. Tú ya te encargas de gestionarlos en tu territorio y en nuestro caso, pues si van a Alicante o a Castellón o a Valencia, pues podemos llegar a otro tipo de fórmulas de colaboración. Pero estamos todos de la mano. Press trips. Press trips consiste, pues, invitar en este caso a medios de prensa. Es una actividad fundamental porque, aparte de las campañas de publicidad que tenemos, que somos muy activos, me imagino que todos veréis las campañas que hacemos, tanto locales como nacionales como internacionales, pues tenemos el tema de los press trips, son reportajes no pagados. Es decir, esto tiene un valor enorme. Además, se consiguen en muchas ocasiones para medios muy importantes. Se invita al medio de prensa, pues a ver qué le queremos, pues queremos contarles, a ver, la seda en la Comunidad Valenciana, la ruta del Grial, el modernismo, y en fin, y siempre eso intentamos que haya mucho contacto con el sector turístico para que también se vea directamente beneficiado. Un cambio fundamental que se ha producido en el turismo en los últimos 20 años es que hemos pasado de promocionar destinos a promocionar productos. Antes la pregunta era ¿dónde me voy de vacaciones? Ahora la pregunta muchas veces es ¿qué voy a hacer estas vacaciones? Es decir, se están repartiendo motivaciones a lo largo del año. Del mes de vacaciones, pues se ha ido pasando a, oye, pues en Semana Santa me apetece irme unos días de viajecito rural, o me apetece ahora ir a una ciudad. En fin, el turismo se está fragmentando en más viajecitos, en más motivaciones, como ya veíamos. Bueno, sabéis, ferias, no me voy a extender aquí, participamos en ferias, ahí ha cambiado absolutamente. Por ejemplo, antes las ferias, todo el espacio se repartía entre los destinos. Hoy en día, si vais a Fitur, por ejemplo, lo que es producto, y cuando hablo de producto es empresa. Eso es ya más de la mitad del espacio de expositor en la feria. Y a eso tenemos que ir. Es un sector económico y, sobre todo, tenemos que facilitar las cosas a las empresas. Y como nosotros no vamos a vender, porque en la historia de los últimos 30 años de la Administración Autonómica ha habido 2 intentos de comercializar nosotros directamente oferta turística. Y la valoración ha sido que no es nuestro papel realmente. Nuestro papel está en crear escaparates y ayudar, promocionar el destino, promocionar, traer operadores, traer periodistas, pero la comercialización ha de ser de las empresas. Pero nosotros lo que sí que debemos hacer, que es lo que hacemos continuamente, es crear escaparates para que esas empresas puedan comercializarse y vender sus productos. Y este es nuestro trabajo ya, pues, un poco de todos los días. También a hablaros, que esto me gustaría comentarlo, pues que tenemos, por supuesto, también convocatoria de ayudas, y durante la pandemia cambió el chip absolutamente porque se consideró que lo esencial era la empresa, pero absolutamente. Desaparecieron ese año las ayudas a municipios y por primera vez no hubo ayudas, o sea, se convocó una orden de ayudas y al año siguiente otra vez sin concurrencia competitiva. Es decir, todo el que era alojamiento, agencia de viajes o empresa de servicios o guía turístico o empresa no turística, no regulada por turismo, que muchas veces organizan actividades para turistas, pero que estuvieran adheridos a programas nuestros, tuvieran sellos de calidad, todo el mundo, solo por el hecho de ser, recibió la ayuda, porque la idea en ese momento era intentar paliar el daño que esta situación estaba haciendo en una humilde medida, pero bueno, el daño que la situación estaba generando y, sobre todo, evitar el cierre de las empresas. Como estas ayudas nuestras, pues por supuestísimo hubo muchas, a muchas escalas, pero en turismo se cambió completamente y desde entonces los ayuntamientos no han vuelto a recibir ayudas.
Y otras iniciativas que no sé si la conoceréis, que es el bono viaje. El bono viaje precisamente lo que ha intentado, además con muy buenos resultados, ha sido una iniciativa muy positiva, ha sido precisamente dinamizar los viajes de los valencianos a la propia Comunidad Valenciana, pues con unas subvenciones que según las diferentes convocatorias que se han hecho ha ido cambiando el porcentaje, pero bueno, que han llegado a ser pues como del 50% o 60%. Y ha dinamizado muchísimo. Y luego, por supuesto, hacemos pues muchísimo material, estudio. Quiero decir también, me gustaría que colaboramos con la Universidad de Valencia, porque siempre que nos planteamos el desarrollo de un proyecto de turismo cultural, lo primero de todo es tener la información. Ahí hemos colaborado mucho con las universidades, por ejemplo, la Universidad de Valencia, y nos hacen los estudios preliminares. Esto ha pasado, o sea, la investigación de fondo. A ver, esto me interesa a mí, pero ¿en qué situación se encuentra esto? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? En fin, todo ese tipo de… Por ejemplo, el tema de la ruta de la seda. Bueno, las Cortes declararon Valencia ciudad de la seda, se instó a desarrollar una estrategia tal cual. Bueno, necesitábamos saber exactamente qué recursos, qué productos turísticos existían en la Comunidad Valenciana vinculados a la seda. Ese es un estudio de campo que nos hizo la Universidad de Valencia y la conclusión a la que se llegó en este caso, o sea que nunca se sabe dónde vas a llegar, hay que asumirlo, es que no el contenido, lo que ha pervivido, habiendo sido la seda tan importante como ha sido durante 3 siglos y España, y Valencia, que llegó a ser capital de la seda a nivel mundial en el 18, bueno, pues lo que ha pasado es que no quedaban tantos recursos culturales como para poder crear una ruta por toda la Comunidad Valenciana. Bueno, pues eso se tuvo que redimensionar y digamos que la seda pues es Ciudad de Valencia, por supuesto, alrededores en la zona del Horta, que sí que queda en la comarca, y luego Requena, porque como Requena era corona de Castilla, pues tenía su propio Colegio del Arte Mayor de la Seda, visitable, su museo y tiene también sus recursos vinculados. Pero, en fin, que la parte esa de investigación cuando desarrollamos proyectos culturales es fundamental. Y ahora quiero hablaros un poquito de Creaturisme, que es el programa que tenemos de diversificación de productos turísticos. Bueno, es nuestra estrategia un poco que recoge todo lo que hemos comentado realmente, pues cómo estamos impulsando a las empresas a la creación de productos, hacemos muchísima formación desde cómo crear experiencias, hacemos muchas sesiones de networking para que los 1000 adheridos que tenemos ya, 1100, se puedan conocer entre ellos y el resultado, o sea, sus servicios, el resultado precisamente es estos productos híbridos que os comentaba, que salen ofertas muy interesantes, no solo de cultural, sino combinación de productos, pues visita a las fiestas de tal con luego poblado íbero más… gastronomía más enoturismo y un poco crear este valor añadido que al final es el que va a hacer que se cree más economía en un territorio utilizando todos los servicios que existen. Es como os he comentado, tenemos, y esto sí que es importante, una web de experiencias que os invito a entrar, Experiencias CV, lo ponéis en Google, y ahí continuamente estamos actualizando las experiencias que las empresas van creando y nosotros hacemos luego promoción de esas experiencias en todos los eventos promocionales que hacemos, sean ferias o no, en España, en el extranjero, en todos los sitios. Y a ver… Bueno, estos son, por ejemplo, los folletos para que tengáis una idea que hacemos de experiencias, que en concreto en cultural son rutas culturales y turismo cultural, pero hay también de otros temas interesantísimos. Y para que aquí también podéis ver un poquito, pues algunas de las, he cogido algunas al azar, pues en fin, cómo se están creando experiencia. Vive la experiencia paella en casa de un valenciano, inmersión. El turista de ahora pide inmersión, el que es de fuera, esto a nosotros nos resultaría, evidentemente. Ruta de los monasterios, ruta del modernismo en Alcoy. La gente se está poniendo mucho las pilas en Alcoy. Ahora, por ejemplo, no sé si conocéis, hay una feria modernista. ¿No se oye? Ay, perdón, ¿se oye ahora? Ay, lo siento, lo siento. Bueno, aquí estamos viendo simplemente algunas de las experiencias que se generan y que tenemos publicadas, que cada año lo hacemos. Ahora estamos en este momento ya preparando y revisando las que van a aparecer en Fitur.
en el folleto. La web está siempre viva y ahí siempre podéis encontrar ofertas de todo tipo. Y nosotros estimulamos, potenciamos la creación de estas ofertas pues mediante sesiones, que no sé si se me ha oído, de networking, que simplemente es poner en común a diferentes proveedores, en este caso, porque muchas de las acciones que hacemos lo que ponen en común es oferta y demanda. En este caso no, es interesantísimo, a veces incluso más que lo otro, poner en contacto a los diferentes oferentes de servicios y entre ellos pueden llegar a crear unos productos pues muy bonitos. Y bueno, muchísimas cosas, pues Ruta de los Castillos, Villena y Bear con bodega, mitos y leyendas a la Luna de Valencia, es decir, las visitas guiadas ahora ya se han convertido, hay de todo tipo, ahora ya hay teatralizadas de misterios por la noche, de día, de literarias, visitas guiadas literarias, hay de todo tipo. Otro tema en el que se están haciendo esfuerzos con la línea X, Y, Z. Sí que deciros que hay un tipo de patrimonio que es más fácil de poder gestionar y de poder introducir en el turismo y otro más complicado. Lógicamente, lo que son las pinturas rupestres, también, por cierto, declarado Patrimonio de la Humanidad, todo el Mediterráneo español, las pinturas rupestres. Ahí vamos más adelantado y ya existen más cosas, pero es un patrimonio muy complicado. Realmente es un patrimonio que lo primero que hay que hacer cuando se detecta es protegerlo y esconderlo casi, es decir, que no sea visible para que no haya vandalismo. Y luego, según el caso, esto nos pasa también con los yacimientos íberos o incluso con lo que es el turismo bélico, línea X, Y, Z. Es un patrimonio costoso de poner en valor porque si llegas, lo ves como está, para el 90% de la gente no va a entender absolutamente nada. Muchas veces los accesos son difíciles. O sea que hay algún tipo de patrimonio que tiene mayor dificultad. Y ahora, como ya no me queda casi tiempo, también hacemos, experiencias, lo preparamos, B2B quiere decir de empresa a empresa. Esto ya lo hacemos junto con las empresas, su portfolio de productos que nos los entregan, pero ya con sus comisiones y todo absolutamente preparado para que nosotros lo llevemos en su nombre y se pueda entregar para avanzar en temas ya puramente comerciales de las empresas. Y bueno, Creaturisme tenemos como 1.100 adheridos, de ellos pues prácticamente la mitad son de turismo cultural y ahí tenemos todo tipo de empresas, agencias, empresas de actividades, alojamientos, guías, talleres, asociaciones colaboradoras, escuelas de español. Y un poco por comentaros muy por encima, que voy un poco mal de tiempo, ¿verdad, Maite? ¿No? No sé. Bueno, os voy a comentar un poquito aquellos proyectos culturales, pero muy por encima en los que en este momento estamos trabajando más. Territorio Borgia. Bueno, pues la familia Borgia, originaria de Zaragoza, pero es una de las familias universales valenciana, la familia valenciana más universal de todos los tiempos. Una familia, además, con mucha repercusión literaria, artística, cinematográfica de todo tipo. Una familia que en 50 años generó 2 papas, Calixto III y Alejandro VI. Una familia que también dio lugar a, de la que también es un santo, San Francisco de Asís, personajes tan icónicos como Lucrecia de Borgia. Es uno de nuestros... ¿Qué he dicho? Creo que he dicho algo mal. He dicho algo mal, ¿verdad? Vale, San Francisco de Perdón. Es que ya voy pensando en lo siguiente, como voy con tanta prisa. Perdón, gracias. Y bueno, pues realmente es una familia introducida en el poder, gestionando el poder más absoluto, tanto a nivel de Iglesia como a nivel civil, a nivel del Renacimiento italiano, introductores en gran parte del Renacimiento en la Comunidad Valenciana, y es una familia pues, que nos dejó un legado impresionante en forma de casas nobles, de palacios, pues, que podemos disfrutar en Valencia, Sátiva, Gandía, Canals. Alfauir, en cierto modo, también está relacionado con el monasterio de San Jerónimo, aunque no lo... Y bueno, pues trabajamos mucho con el tema de los Borgia. Por poneros un ejemplo, aparte que lo llevamos a las ferias, hacemos fan trips, todas esas herramientas que os he dicho las aplicamos a este tipo de proyectos. Incluso hemos hecho una iniciativa singular este año con Territorio Borgia,
Estamos ahora también intentando, por temas de sostenibilidad, impulsar el turismo que se está desarrollando, el turismo en coche eléctrico, y existe un blog importante, Entonces organizamos una visita para este blog, recorrido de territorio grial en coche eléctrico. Esto luego pues tiene difusión y son opciones para la gente que está en este tipo de información, de iniciativas, pues para poder hacerlo. Otro tema que ya hemos ido comentando de alguna manera es la ruta de la seda. Bueno, se ha trabajado mucho con este tema, tenemos unos recursos y bueno, yo os invito, si no lo conocéis, a que podáis conocer tanto el colegio como el barrio de Belluters, como se puede ver en la arquitectura, que era una arquitectura de la seda con las andanas arriba, como simplemente en Valencia, en Marchalanes, hay una antigua alquería de seda. Es un tema en lo que os comentaba antes también, que se puede ir a otros municipios. Tenemos toda la información nuestra, la podéis encontrar en Turisme, Comunitat Valenciana, con el tema que sea. Ahí tenéis información de todas las experiencias, de todos los recursos vinculados, de todo lo que hay en este tema. Hay también una iniciativa que pusimos en marcha, en la que estamos trabajando, y es que, claro, es muy importante dinamizar los pueblos de interior. Los pueblos, pues ya sabéis, el despoblamiento, la falta de generación de ingresos y, bueno, para muchos de estos municipios el turismo puede ser una posibilidad de desarrollo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que hay muchísimos municipios, algunos no tan pequeños, pero en el mundo rural, que tenían actividades de arte moderno o centros de arte moderno. Entonces, uno suelto pues representa lo que representa, pero ya si los vas sumando, porque muchas veces el turismo es una cuestión no de un punto y de un destino, sino con una visión más supramunicipal para poder realmente promocionar los productos, y entonces es un tema que estamos trabajando. Tenemos 25, entonces organizan actividades muy diferentes, desde exposiciones hasta museos. Hay algunos muy famosos que son muy grandes, por ejemplo el Museo de Vilafamés, que es una maravilla. Luego hay otros casos que son museos o exposiciones, o el tema, que eso hay una demanda tremenda, que hay un interés, el tema del arte urbano. No sé si conocéis en Comunidad Valenciana el caso, por ejemplo, de Miau en Fanzara. Festival Miau, el Museo Inacabado de Arte Moderno, que son, lienzos pintados en la calle como arte urbano. Y lo mismo, por ejemplo, en Geldo. Geldo es un pueblo de 600 habitantes, que no tenía una gran tradición turística. Y, por ejemplo, ahora con el tema del arte urbano se ha dinamizado muchísimo a nivel turístico. Entonces, son iniciativas que a veces hay que tener un poquito de imaginación. Bueno, y es lo que intentamos sacar un poco a la luz. Entonces, son municipios que hay una iniciativa de este tipo que lo dinamizas y de repente, pues... y a lo mejor no se llega más lejos, pero es que llegar ahí es ya muy importante. Pues a lo mejor los 2 bares que hay empiezan a funcionar, o se abre otro, o con el tiempo una casita rural, y así se va generando, porque el turismo es fundamentalmente un sector de microempresas. Y siguiendo con los temas que trabajamos, turismo idiomático. Yo llevo muchos años trabajando con el turismo idiomático. En este caso, el recurso, el producto turístico es el español. Sabéis la importancia que tiene el español, los millones y millones y millones de personas que hay aprendiendo español en todo el mundo, y entonces, bueno, pues es otro producto que tenemos. Tenemos la Asociación de Comunidad Valenciana, FEDELE, que integra a 16 escuelas. Sí que quiero indicar que esto no es aprendizaje de lenguas, porque nosotros, lógicamente, temas académicos desde turismo no vamos a abordar. Son otro tipo de empresas en los que se trabaja con inmersiones lingüísticas, estancias inferiores a 1 año, no son clases de español. Entonces es un turismo muy bonito, con un gran componente cultural, es un turismo muy emocional, y además es un turismo que genera muchos viajes de repetición. El que se pasa aquí una temporada larga aprendiendo, tiene mucho consumo cultural, repite, además en el futuro, tiene visitas, es un turismo. Y tenemos en este momento 15 escuelas, pero 15 escuelas de campeonato. Estamos en lo mejor de
de calidad que tenemos en España, unas escuelas muy activas, bueno, que firman incluso acuerdos con gobiernos. Tenemos un sector ahí pequeñito, pero muy potente. Esto, durante la pandemia, este sector intentó reinventarse pasando la formación a online, pero claro, ya no tenía nada que ver, ya era un tema académico, precisamente se perdía toda la inmersión cultural, todo lo que era venir. Y ahora, bueno, pues ahora se están recuperando y es como estamos un poco, lo que comentaba, que el turismo se está recuperando, esperamos terminar el año con valores absolutos pues muy cercanos a 2019 posiblemente, lo que es un éxito realmente porque el año 2019, como os comentaba, ha sido, vamos, récord histórico. Por supuesto, como tierra de festivales, lo sabéis, y se mueven mucho. Hay festivales incluso muy internacionales y que viene muchísima gente de fuera o de otras partes de España. Otro tema con el que ahora queremos trabajar es el de los castillos del Vinalopó. Los castillos del Vinalopó, castillos en su mayoría, bueno, almohades, era una zona muy interesante, fronteriza, doble frontera. Frontera entre Corona de Aragón y Corona de Castilla y, por otra parte, frontera musulmanes cristianos. A medida que los cristianos avanzaban, los almohades construyeron, siglo XI, XII, estos castillos, todos más o menos respondían, situados normalmente en cerros, en torno a la torre del homenaje y alrededor del patio y alrededor del pajar, el horno, las demás instalaciones. Y bueno, no hemos sido tan conocidos por eso, pero realmente estamos ahora, queremos difundirlo muchísimo más porque somos una tierra con muchos castillos, con muchos, en general la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en esa zona de Alicante somos tierra de castillos, castillos que además se ha invertido mucho, muchos de ellos están absolutamente muy acondicionados y castillos que son productos turísticos en los que hay actividad turística, actividades para diferentes tipos de personas, visitas de todo tipo que están puestos en valor. Ahora próximamente estará ya incluso el Tesoro de Villena, o sea que realmente es un recurso importantísimo que tenemos para promocionar. Y ya por último, Ruta del Grial, lo he dejado para el final. Realmente sería lo más largo de todo. Pero bueno, en este momento estamos trabajando mucho con la Ruta del Grial. Me imagino que habéis oído hablar. El Grial, que hace referencia, el Grial Santo Cáliz, la copa utilizada por Jesucristo en la última cena. Vamos a ver, el Santo Cáliz está en Valencia. A ver, yo no sé si ya pedir que me preguntéis o… Pero bueno, esta reliquia, el caso es que nosotros lo que estamos configurando, trabajando en una propuesta turística que sigue un antiguo camino de peregrinación hasta llegar a Valencia y llegar al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Es el auténtico Santo Cáliz, y aquí tengo grandísimos expertos en el tema, precisamente, es el auténtico Santo Cáliz. Está el apóstol… Bueno, es que, a ver, no quiero yo decir tampoco nada. Vamos a ver, se han hecho estudios científicos y todo indica que la copa judía, que es el auténtico Santo Cáliz, que es la parte de arriba del Santo Cáliz que conocemos hoy, es una copa judía de la época y de la zona donde estaba Jesucristo. Esto está científicamente comprobado. ¿Qué grado de certidumbre total y absoluto hasta dónde se puede llegar? No lo sé, pero es suficiente. Tenemos aquí esta reliquia con una historiografía interesantísima que la tenemos en la Catedral de Valencia y estamos decididos a crear una oferta con este tema. Lo estamos trabajando muchísimo en coordinación con muchísimos agentes. Bueno, voy a seguir un poquito el orden. Relato, Santo Cáliz. Os voy a contar la historiografía, la historia de la reliquia. Persecución de los cristianos en Roma, siglo III, el Papa Sixto III, si no me equivoco, segundo, entrega la reliquia, el Santo Cáliz, a su diácono, San Lorenzo, para que la ponga a salvo, porque realmente estaba en peligro. San Lorenzo aragonés pues se encarga de que la reliquia llegue a España y en un primer momento Aragón está escondida en el monasterio de San Pedro el Viejo. Luego pasa por diferentes ermitorios, cuevas, en fin. Y finalmente llega, resumiendo todo muchísimo, pero llega a San Juan de la Peña.
en ese momento es propiedad de la Iglesia, de los monjes que están en San Juan de la Peña. El rey Martín el Humano se lo reclama a los monjes del monasterio, que se lo entregan y pasa a pertenecer a la corona de Aragón. Luego hay una cuestión incluso dinástica con el Santo Cáliz. Aparecen documentos, incluso en el testamento del rey que se hizo en el municipio de Altura, en la Cartuja de Valdecris, aparece referencia a la Santa Reliquia de la Última Cena. O sea, que sí que hay momentos a lo largo de la historia en los que va apareciendo la referencia a la reliquia. Finalmente, la reliquia no tiene descendencia. Martín el Humano pasa a Alfonso el Magnánimo, que es quien lo trae a Valencia. Estamos hablando del siglo XV, siglo de oro. La reliquia viene a Valencia al Palacio Real, situado en ese momento en Viveros, que hoy se puede ver una... Por desgracia ya no está, se puede ver hoy una maqueta en el Museo Militar en Valencia, y después de estar allí, vienen 1424 más aproximadamente, y después de estar unos 12 o 14 años en el Palacio Real de Valencia, se va a la catedral, porque la Corona de Aragón asume una deuda, contrae una deuda con el Cabildo Catedralicio para financiar las guerras de Nápoles y Sicilia. Entonces, como garantía, se exige la reliquia del Santo Cáliz. El Santo Cáliz entonces está en posesión de la Iglesia, la deuda no se devuelve nunca y el cáliz queda en posesión de la Iglesia. El cáliz junto con alguna reliquia más, no solo el Santo Cáliz. Bueno, pasa el tiempo, se tiene la reliquia ya, la catedral ya custodia esa reliquia, ha tenido alguna salida en Guerra de la Independencia, en Guerra Civil, ha tenido que están documentadas, o sea, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, en Carlet, en la Guerra Civil estuvo también refugiada en una casa en la calle Avellanas, todo esto existe documentación. Y finalmente ya a principios de siglo, pues 1914, se crea la capilla del Santo Cáliz, donde ya se expone y tal. Pasan los años, y en este momento Valencia, bueno, en 2015 ha sido declarada por el Vaticano ciudad jubilar a perpetuidad, que en el mundo solo hay 7, en el mundo solo hay 7, y ha sido declarada por albergar el Santo Cáliz. Y bueno, el caso es que es una historia pues muy interesante, porque sabemos todos la trascendencia que ha tenido esta figura a lo largo, o sea, es universalmente conocida la trascendencia que ha tenido a diferentes niveles. Es un lujo poder contar con la reliquia, y desde Turisme, desde la sociedad civil, asociaciones, pues estamos ahora intentando crear una ruta que, en fin, salvando todas las distancias del mundo, pero para hacernos una idea, un mini camino de Santiago. Hay mucho trabajo por el medio, pero bueno, hemos ido avanzando. El tema de gobernanza, nosotros queremos trabajarlo todos de forma conjunta. Precisamente tengo aquí hoy a Ana, de la Asociación de Amigos, de la Asociación del Camino del Santo Grial, y bueno, y estamos ya trabajando también con el sector turístico. Cuanto a gobernanza, fundamental para que una ruta funcione es que hace falta algún elemento de cohesión, algún tipo de estructura. Y ahora estamos hablando solo de la creación. Si esto va pasos adelante, se llega a comercialización, irá surgiendo más necesidades. Nosotros tenemos en este momento un comité en el que participan asociaciones, diputaciones, asociaciones importantes del sector turístico, asociaciones relacionadas con el Santo Grial, diputaciones, Ayuntamiento de Valencia, nosotros, Federación Municipio, un poco todas las entidades que podemos estar y asociaciones interesados en el desarrollo del proyecto. Lo que hemos hecho ya es trabajar un itinerario. Es un itinerario que se ha configurado con 7 etapas, 18 municipios. Aquí podéis ver el mapa. La ruta integral en su día, en su momento, tenemos ya conversaciones con Aragón, son temas lentos, vendrá desde San Juan de la Peña a Valencia. En este momento nosotros, lógicamente, con las competencias nuestras, estamos trabajando el territorio Comunidad Valenciana. Entonces, aquí la ruta va de Barracas hasta la ciudad de Valencia. Se ha utilizado como recorrido las vías verdes.
no sé si conocéis Vías Verdes, que son antiguos trazados de ferrocarril que han desaparecido ya y que son reutilizados ahora para ocio, para senderismo, para bicicleta, es decir, están perfectamente señalizados, acondicionados y además es un recorrido que tiene mucho sentido porque es un antiguo camino de peregrinos. Por eso, en los municipios a lo largo del territorio recorriendo esta ruta tienen tantas inscripciones y el patrimonio religioso, que es muy rico en la zona, que se pueden entender en clave de peregrinos. Porque precisamente, también en gran parte por San Vicente Mártir, lo que comentábamos antes, que es camino utilizado, que coincide también con el camino real que se estableció en la Edad Media de comunicación entre Aragón y la ciudad de Valencia. Y hemos… bueno, y aquí pues información. Tenemos ya preparados, está todo en máquinas, yo me imagino que para antes de Fitur lo tendremos ya preparado. Tenemos una guía donde se explica la historiografía de la ruta, del Santo Cáliz, y se explica además la propuesta de itinerario con las características del recorrido, con los GP, te puedes descargar incluso los tracks del itinerario para poderlo hacer. Bueno, y la parte más que estamos trabajando ahora mucho, que es complicada, es la parte de generar servicios, información sobre servicios. Como hablábamos en el siglo X de aquella guía que surgió para el Camino de Santiago, pues un poco el punto. Es una ruta no motorizada, donde estás haciendo la propuesta de que una persona se ponga a andar en Barracas y llegue hasta Valencia al cabo de 7 días con una opción de desvío más dura que el resto por Montanejos. Bueno, alternativa, se puede… Desvío o alternativa, como se quiera configurar. Desde Barracas se puede ir a Caudiel o se puede ir a Montanejos, Cirat, Caudiel. Entonces, lo que necesitamos es trabajar, claro, todo el tema del sector turístico y que quien se ponga en ruta tenga información sobre alojamiento, sobre supermercados, sobre servicios sanitarios, sobre servicios de transporte, sobre todo servicios. Hemos establecido un mecanismo de adhesión, estamos haciendo presentaciones en municipios para intentar explicar el proyecto al empresariado, jornadas de sensibilización para que para que lo conozcan, para que lo miren con cariño, para que se sumen al proyecto y bueno, en esa fase estamos. Es algo absolutamente necesario, cualquier proyecto de este tipo tiene que empezar así y de momento tenemos como unas, sin contar Ciudad de Valencia, que queda al margen porque eso ya es muy fácil, Valencia tiene todos sus servicios turísticos, pero del resto de municipios tenemos pues como unas 70 empresas ya adheridas, tenemos que conseguir mucho más. Hay lugares en los que la capacidad de alojamiento es bastante reducida, fue muy difícil establecer las etapas precisamente por eso, hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, pues etapa media 18 kilómetros y aquí, pero bueno, qué capacidad, qué servicios tiene. Y bueno, es un tema que estamos trabajando pues medio plazo, dedicando mucho interés y mucha dedicación, mucha gente y que esperemos que vaya avanzando. Por supuesto, aquí el primer interlocutor y que pertenece a la comisión y todo lo demás es, claro, lógicamente la catedral, la iglesia. Y bueno, y la otra fotito que salía era la credencial. Tenemos ya también la credencial hecha con los puntos establecidos donde se va a sellar esa credencial para quien haga. Esto se presenta como una ruta de 7 etapas, pero el turismo es mucho más adaptable a todo el mundo. No necesariamente significa que todo el mundo tenga que salir en Barracas y llegar a Valencia. Esto pretendemos que dinamice el territorio de muchas maneras, que lo dinamice a nivel de gente que vaya a hacer el fin de semana, de gente que vaya un día, porque además tenemos la suerte de que es un itinerario fácil, asequible y perfectamente realizable incluso por familias con niños en cuanto a la dificultad del recorrido. Otra cosa son ya el ir sumando etapas y tal. Y bueno, en estas fotos, simplemente lo que he hecho algunas fotos para que veáis algunas de las actividades que hacemos, son todas recientemente, estas fotos tienen todas 3 meses o no más. Pues aquí estamos con un grupo de periodistas que vinieron precisamente a conocer la ruta del Grial con un tema de una paella, aquí una reunión en la capilla del Santo Cáliz.
Las jornadas de sensibilización que os comentaba, pues con empresariado en colaboración con los ayuntamientos, por supuesto la colaboración absoluta con la Iglesia. La foto de abajo de las bicicletas es que hicimos incluso una pequeña auditoría de la accesibilidad de la ruta del Grial para personas con discapacidad. Y muy bien, la verdad, para que detectaran aquellos puntos en los que no... Porque en principio debería responder, puesto que son vías verdes, eso es perfectamente una oferta que debería estar disponible para personas con movilidad reducida. Y bueno, se han detectado los puntos, la Consellería de Territorio está trabajando en este tema y todo es un proceso continuo, pero en el que seguimos trabajando. Mira, la foto de arriba a la izquierda pues es precisamente una reunión del comité. Luego aquí tenemos fotos, pues otra es de periodistas, la de abajo a la izquierda en lengua alemana, tanto de Austria como de Suiza y tal, que vinieron a conocer la ruta del Grial y luego a escribir sus artículos. Y bueno, de alguna manera pues se va dando a conocer la ruta del Grial porque es un tema sorprendentemente desconocido en la historia del Santo Cáliz. O sea, hace falta muchísima labor de información, de difusión, de todo tipo. Y otras de las actividades, podéis ver aquí imágenes, por ejemplo, sesiones de los workshops que hacemos o la sesión de networking arriba a la izquierda. Lo otro son operadores nacionales que han estado aquí hace 3 semanas o algo así. 8 o 9 de los mejores operadores turísticos más importantes, vaya, en España, pues desde Civitatis, Anatule, empresas muy buenas, los hemos tenido 3 o 4 días en la Comunidad Valenciana. Les hemos enseñado diferentes productos turísticos, pues desde, por supuesto, temas culturales, a turismo ornitológico, gastronomía, ahí están con turismo ornitológico, diferentes cosas y bueno, pues es una actividad súper interesante. Ahora, de hecho, este fin de semana pasado, uno de ellos estaba en la ciudad de Valencia, que le hemos preparado una agenda de visitas porque ya quiere empezar a trabajar mucho más con Valencia, pues ese tipo de actuaciones. Ya le hemos puesto en contacto con determinados recursos y nada, ayer se fue. Y por supuesto que también trabajamos muchísimo el tema de la formación. Hemos nombrado antes el tema de CDT, que además de la formación en gastronomía y en tema de vinos, pues hay formación para guías turísticos. Y luego nosotros también hacemos, por ejemplo, quiero nombrar el curso de turismo cultural de la Fundación Cañada Blanc, no sé si lo conocéis, que es un curso que lleva 21 años y en el que ya se ha dado formación específica en turismo cultural a unos 130 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en los 21 años que lleva. Esto es vital, porque el cambio en todos estos procedimientos, o sea, es esencial para que el turismo cultural se desarrolle el enfoque de los municipios. Eso es fundamental. Entonces, nosotros hemos concentrado muchos esfuerzos en eso, porque esos municipios, si tienen la óptica adecuada, si tienen la buena coordinación con cultura, si tienen una mirada hacia el turismo, que yo entiendo que a veces es difícil porque son otros sus sectores prioritarios o sus circunstancias, pero es fundamental que tengan personal con mando, con una mirada amable hacia el turismo para cambiar las cosas completamente. Y bueno, muy bien, hacemos visitas, talleres a municipios de la Comunidad Valenciana para que precisamente puedan conocer estos ayuntamientos, otros ayuntamientos que ya están trabajando y cómo han trabajado el tema del desarrollo del turismo cultural. Ahora en 2 semanas nos iremos a Alcoy, hace poco estuvimos en Llíria, pues en diferentes municipios que se están moviendo a nivel turístico y un poco para que todos puedan ir viendo qué es lo que se puede hacer. Y además es que muchas veces es tema de imaginación, por ejemplo en el caso de Alcoy que vamos a ir ahora, pues cómo se puede crear un recurso turístico, a veces es singular. Ellos, por ejemplo, con el tema del cementerio. No sé si lo conocéis, pues el cementerio con todo el respeto del mundo, fue un tema que tuvieron que hacer mucha campaña de sensibilización con la población local y además en el momento que hubiera habido un problema en turismo, siempre pensamos que el residente manda. O sea, llega un momento que no se pueden herir sensibilidades y hacer cosas. Pero bueno, al final se encajó muy bien, con mucho respeto, pero hay visitas guiadas al cementerio, que es una ciudad... Es una réplica, en cierto modo, de la ciudad de Alcoy, la ciudad en la que llegó la revolución industrial a la Comunidad Valenciana, con esa burguesía que generó. Entonces, todo eso tiene ese reflejo en el cementerio, con sus construcciones, pues es algo que con respeto resulta
Resulta muy interesante. De hecho, vamos, no es una cosa tampoco tan rara, porque a nivel de Comisión de Consejo de Europa existe ya un itinerario cultural que es el de los cementerios singulares. O sea, eso ya existe y precisamente aquí pues está el de Alcoy, pertenece. Y bueno, mira, la foto que tengo abajo a la izquierda es un poco con todo esto que estábamos hablando de lo que es el turismo, la gente cómo quiere aprender, pero cómo quiere experimentar, cómo quiere divertirse. Esta foto no dice nada, pero me resultó curiosa. Lo hicimos hace poco con un grupo de operadores. Es una cooperativa pues que no es de una bodega impresionante como las tenemos, pero cómo ha conseguido hacer una cosa realmente muy bonita pues con unos medios limitados y que está funcionando muy bien. Y ellos lo que han hecho, bueno, pues se visita, es en Viver, la cooperativa de Viver en concreto, se visita y ellos lo que tienen es una sala para experimentar olfativamente los aromas del vino. Entonces, tipo juego, y vas experimentando y vas viendo qué aromas eres capaz de identificar. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en turismo son fundamentales. Bueno, pues sí, los cítricos los cítricos o las maderas y ahí viendo, y son una forma de realmente conseguir la satisfacción de la gente. Y nada, mira, esto es la foto de arriba a la izquierda, pues es un fan trip que hemos tenido hace un mes o algo así, de turismo idiomático. Nos vinieron 6 o 7 operadores de turismo idiomático, todo luego está muy especializado. Aquí existen las empresas a nivel mundial que se dedican pues, a este tema, a mover estudiantes. Y en este caso nos vinieron, a veces llama la atención, 2 empresas de Corea que están trabajando mucho, entonces quieren conocer nuevos destinos. Pues sí, mira, yo estoy trabajando con Madrid o yo estoy trabajando con Salamanca. Quiero ver otro destino porque quiero enviar estudiantes y luego pues ya lleva todo el consumo de productos culturales y turísticos. Tienen la opción de estar en pisos de alquiler, en familias, en hoteles, pues según sea un intensivo de un mes de turismo de negocios o una familia o temas en verano ya para niños, o sea, todo tipo de modalidades. En este caso venían, como os decía, 2 de Corea, Bulgaria, Polonia, Estados Unidos y un sexto que no me acuerdo de dónde venía. Y bueno, pues esto es un poco más o menos nuestro día a día. Arriba tenéis una feria, en este caso la Mostra, que se ha celebrado recientemente, no sé si habréis ido, se hace en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y es una feria en clave de producto, porque ya prácticamente todo lo hacemos en clave de producto. Y bueno, más fotos de jornadas. Y luego el show cooking, que es un tema fundamental. La gastronomía va por delante, es absolutamente prioritaria y en muchísimas actividades y siempre intentamos hacer en eventos gastronómicos que acompañen a la promoción, como en la participación en ferias en este caso, o en otros supuestos. Y aquí ya una última, para que os hagáis una idea de lo que supone un proyecto de este tipo, porque yo lo estoy contando así todo rapidísimo y cada uno de ellos daría para un monográfico prácticamente. Pero bueno, en el caso de la Ruta de la Seda, bueno, pues cómo empieza el proyecto, cómo se genera una marca a partir de un tejido del siglo XVIII. Se crea la marca. ¿Cómo se hace? A la izquierda el mapa que veis es el proyecto que desarrolló la Universidad de Valencia que os he comentado, que era descubrir qué recursos vinculados a la seda existen hoy en día en la Comunidad Valenciana y que puedan ser visitados. Ahí están puestos en colores por nivel de importancia. A la vez hacemos, por supuesto, formación de guías. Se hizo un congreso también de la seda, se desarrolló a nivel de gastronomía, se hizo una publicación en colaboración con la Federación de Hostelería sobre recetas inspiradas en la Ruta de la Seda, porque todo eso es un mundo interesantísimo. Algunos de los productos que consideramos valencianos, agroalimentarios, por definición, pues son resultado de la Ruta de la Seda, como por ejemplo la naranja, la chufa o el arroz. Cuando hablamos de la Ruta de la Seda, es la ruta milenaria de China que posteriormente, después de la toma de Constantinopla y de la mano de los musulmanes, se extiende por el norte de África hasta llegar a la península ibérica. Ahí comienza el cultivo de la seda, la fabricación y la comercialización. Y como os decía antes, en el siglo XVIII Valencia era la reina. Desde Valencia se vestía con sedas valencianas al Vaticano, a los virreyes en América y a las casas reales europeas. Y las sedas valencianas tenían un prestigio enorme. Y bueno, pues hacemos muchísimas más cosas, pero
pero creo que se me ha hecho un poco tarde. Y simplemente deciros, y en medio minuto, fondos europeos. Vamos a tener en turismo, estamos gestionando en 3 años 150 millones en fondos europeos. Hay más proyectos de eficiencia energética para hoteles, en fin, de muchísimas cosas, pero yo centrándome en lo cultural, uno de ellos es un proyecto de señalización en el que estamos trabajando ya muchísimo y es complicadísimo y consiste en todos estos productos que aparecen ahí, 10 o no sé cuántos son, los vamos a señalizar con unos paneles tipo, no es señalización direccional, sino es señalización en municipios, indicando ese municipio respecto a ese producto, a esa oferta, qué es lo que tiene y dónde más en la Comunidad Valenciana existe ese tipo de oferta. Por ejemplo, yacimientos íberos visitables, pues aparecerá en el municipio donde está lo que hay, más luego información de toda la Comunidad Valenciana. Hemos preparado ya toda la documentación de base y bueno, y ese es un tema. Y bueno, y otro tema ya para terminar, publicaciones, que todo esto en el portal os lo vais a poder descargar. En este momento estamos súper activos, a punto de sacar todas las publicaciones que aparecen ahí, que son además folletos mapa, muy preparados llevan un mapa incorporado para viajar con la comunidad y ver exactamente qué es lo que hay. De arte rupestre, Borgia, en fin, todo lo que podéis ver ahí. Y guías ya de más volumen, pues de fiestas de la Comunidad Valenciana, ruta del guiar y credencial, como hemos comentado, y una guía genérica de turismo cultural, también incluyendo, por ejemplo, el turismo de personajes valencianos. Y bueno, yo ya quedo a vuestra disposición para preguntas. Perdó. Moltíssimes gràcies, Maria. Escoltant-te he agafat moltes idees per als meus propers viatges per la comunitat. I una cosa que se li ha oblidat a Adela dir en la presentació és que aquesta conferència l'hem pogut organitzar gràcies a la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana i també de l'Aula de Gastronomia de la Universitat de València. Volia reconèixer-los la seva col·laboració. I ara passem a les preguntes. Algú té... Ah, sí, hi ha una pregunta. Hola, yo tengo un par de preguntas rápidas. ¿Por qué la gente de Valencia cuando vamos a Madrid vamos al Museo del Prado y no hemos ido al Sant Pío V? ¿En qué fallamos? ¿En qué falla la administración o la conciencia ciudadana de sentirse de un territorio? Y segundo, ¿por qué el bono viaje no se hace por sorteo entre los solicitantes? ¿Por qué se tiene que depender de los más listos, de que no se cuelgue el programa? Y porque me da la sensación de que siempre van los mismos, no sé. Yo conozco a gente que va todos los años y yo, vamos, al minuto 2 ya está todo colgado. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Vale, muchas gracias. Son dos preguntas, pero no son fáciles de contestar. La del Museo Sant Pío V, toda la razón del mundo, es inexplicable, es inexplicable. Hará falta más dinamización, hará falta más difusión entre la ciudadanía, pero para el museo que tenemos no recibe las suficientes visitas. O sea, es una maravilla. Y yo ya no sé, no lo sé. Mira, te voy a decir una cosa que tú me lo preguntabas en clave valenciana y yo no lo sé, pero es verdad que es una realidad. Pero te voy a contestar. Te voy a hablar de ese museo en otra clave. A menudo en cultura se plantea el tema de los museos, recursos culturales, si deben ser gratuitos o no, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí que está claro, yo veo bien que haya que pagar por las cosas. Otra cosa es que sean precios populares y lo que la experiencia me demuestra es que cuando hay un precio, y no quiero decir que sea el caso, son dos temas porque aquí voy incluso a turistas de fuera. Ahí el problema que estamos hablando es también de los residentes porque no lo conocen. Pero en caso de visitantes de fuera, cuando hay un precio, normalmente implica una mayor capacidad de gestión y una mayor capacidad de llegar a acuerdos y de comercializar y de estar ahí, que si simplemente es tener la puerta y estar. Muchas veces conlleva una serie de ventajas. No lo entiendo por qué y es una pregunta que me gustaría saber realmente qué es lo que falla, porque, por ejemplo, el Centro del Carmen, ¿cómo se ha reactivado? Ha sido impresionante cómo se ha logrado, no te puedo decir. Y lo del bono viaje, pues
Pues yo qué sé. No sé, paciencia. No sé, volver a intentarlo. Lo del sorteo. No lo sé, me imagino que a lo mejor te refieres a que quien ya lo haya pasado no pueda... Existiera la opción de que quien ya lo ha disfrutado no pudiera no volver a disfrutarlo, ¿no? Yo lo voy a comentar, no me encargo de la gestión de esto, pero yo sí, que todo el mundo se lanza, que se colapsa, de repente oyes a la gente, 5 desesperados, 2 que lo han conseguido y contentísimos, y el programa ha funcionado muy bien porque todo se agota, desde luego, o sea, pero a ver si hay otros mecanismos para que ya quien lo haya disfrutado no lo vuelva a disfrutar, no lo sé. Yo lo puedo plantear. Nada, siento, no. Hola, Anna. Moltes gràcies per la xerrada, m'ha agradat molt, he pres nota de moltes coses, però volia veure si mos podies fer alguna aclaració sobre els 2 punts que tu has dit que eren més febles dins del turisme. Has nomenat la gentrificació i has nomenat el soroll. I són 2, tu acabes de comentar ara mateix el tema de la revitalització del Carme, però el Carme s'està quedant sense gent que puga viure allí. Jo soc d'Extramurs i ni els meus fills ni els meus nets no podran ser d'Extramurs perquè ja és inaccessible per a ells. Per a una renta mitjana és inaccessible poder viure en Extramurs en aquests moments, ni de compra ni de lloguer, vull dir, ni una cosa ni l'altra. Des de l'oficina de turisme s'està fent algun estudi sobre com poder pal·liar això, perquè si no al final els turistes vindran a veure parcs temàtics, no veuran a ningú vivint en els barris que visitaran i això és un perill. I l'altre tema que has comentat és el del soroll. N'hi ha algun estudi fet per a veure com podem aconseguir que la ciutat no siga tan sorollosa per als turistes i que els turistes no siguin tan sorollosos per als veïns? Perquè si volem arribar a l'excel·lència en el turisme, crec que les 2 febleses que tenim detectades hauríem d'estar treballant per a corregir-les. Vale. Vamos a ver, un tema es el de la gentrificación. Eso efectivamente es uno de los riesgos más importantes que tiene en este momento el turismo, donde más gente hay. Y se llegan a producir tensiones. En otros sitios no se llega, depende de la capacidad de carga y la situación a la que se llegue y cómo repercuta eso en servicios para los ciudadanos y en precios, que es lo que pasa un poco, que la gente... Eso nosotros no, desde Turisme nosotros somos comunidad autónoma y realmente esto son cuestiones más para abordar desde un ámbito municipal porque no responden a una problemática general, sino que son muy concretas y los lugares que pueden tener algún tipo de problema son 1, 2. Pero es verdad, y en el caso de Valencia, en este caso, como yo por lo menos vecina de Valencia y me imagino que muchos de aquí, pues el turismo genera eso. Es que es verdad, y tenemos el ejemplo de Barcelona además. Estamos viendo casos cerca, las tensiones que esto ha creado en Barcelona. Yo creo que todos tenemos que tener sentido común. Las administraciones, desde luego, tienen que… Su prioridad deben ser sus ciudadanos, pero también es verdad que nadie está dispuesto a renunciar al turismo. En Valencia ya sabes que se ha tomado, porque genera riqueza para el propio… O sea, es que eso es… tú ya sabes que en Valencia me imagino que se han tomado ya algunas medidas en cuanto a licencias para… cómo se ha limitado las administraciones. Lo que sí que no queremos, nosotros ahí hemos sido muy activos con el intrusismo. Eso de que cualquier casa abra, alquile, no sé cuántos y tal, no. Aquí, aunque seas de fuera, estás en este momento participando en el sector turístico, tienes que estar convenientemente registrado, pagar tus impuestos. Que a pesar de todo y de ese control se superan capacidades de carga, yo creo que ahí ya es un tema… Es que hay veces que los temas son de sentido común, de buena educación. Porque si todos fuéramos, nosotros estamos haciendo en eso mucha pedagogía en el tema del turismo responsable. Qué importante es que la gente sepa viajar. Hay momentos en los que surgen problemas. Me estás hablando de precios, por ejemplo, ¿verdad? Se pot regular
se podria regular el nombre de places turístiques que poden haver per cada barri. O, per exemple, Sí, pero eso se está regulando. Sí. Molt mal. Si s'està regulant, s'està fent molt mal, perquè el centre està totalment col·lapsat i aquesta riquesa que el turisme està portant al centre de València el podria portar també, si estiguera més repartit, a altres barris que igual tenen més necessitats i no estan cobrint-se, i podria ser també un recurs per a aquests altres barris. Como ya en algunas zonas está pasando, lo que pasa es que al final también es verdad que la demanda I no podem manda. atanyar al sentit comú de les persones, perquè si tu tens l'oportunitat de crear un pis turístic en ta casa i tens recursos per a fer-ho, ho vas a fer, perquè te va produir benefici econòmic. I aleshores o se regula des de l'administració o el sentit comú de les persones és que si puc viure millor, vull viure millor. No va a ser un altre. Esto se regula desde la administración, está absolutamente regulado y se hacen unas campañas de inspección que a lo mejor no son suficientes, puede ser, pero... Y de hecho se han puesto, en el caso de Valencia, se han puesto muchas limitaciones al alojamiento turístico en el sentido de que ya solo se dan licencias si es un primer piso o si es un edificio solo no sé cuántos, el tercero en un edificio de 5 ya en qué zonas no puede pedir, o sea, eso se está regulando. Pero luego hay temas que son educacionales. Perdóname que insista, pero es que es verdad. Es que si yo tengo unos que me vienen arriba el fin de semana y que se ponen hasta arriba y que no paran de hacer ruido hasta las 6 de la mañana, pues es que ¿sabes? Es que me va a fastidiar muchísimo. Es difícil, yo entiendo, ¿no? Hay que intentar minimizar los problemas para la sociedad, pero hace falta mucha educación. La administración puede intentar de alguna manera, como se está haciendo, regular el tema, pero al mismo tiempo es una fuente de ingresos para mucha gente. Ahí está, son muchos los equilibrios que hay que mantener, muchísimos. Y luego, Abraham, hablabas del ruido. Yo ya no sé más, sé lo que se hizo en España a nivel de estudio de demanda y luego ya es un tema ese de las ordenanzas municipales y todo lo demás, a nivel comunidad autónoma no lo sé, la verdad. Sí que es una queja país. Sí, oye, yo quería preguntarte también dos cosas. Una de ellas es lo mismo que has dicho aquí delante sobre el museo. Es que realmente el museo tenemos una zona bastante inhóspita para poder entrar al museo. Primero hay delante una autopista y no solo lo digo yo, lo dice el mismo director del museo. Incluso ahora creo que han entrado en las cosas participativas para poder hacer aquello de quitar un carril. Lógicamente la Generalitat lo que tenía que haber hecho hace ya muchos años es haber hecho un túnel como está más adelante y que por allí no pasara y fuera todo peatonal. Eso uno. Segundo, la misma entrada al museo hay unos escalones criminales, que yo voy bastante al museo, voy a conferencias y resulta, vamos, para cualquier turista que venga con ciertos impedimentos, ahí no entra. Y después, ¿cómo ha tenido la Generalitat en cuenta todo el tema del mercado central? Porque aquello es cualquier cosa menos un mercado al final. Yo, que suelo ir bastante a comprar, me encuentro que a veces no puedo ni moverme por allí dentro. Y eso se está promocionando desde la misma Generalitat y desde el mismo Ayuntamiento. A ver, respecto a los accesos al museo, sí, realmente es que tienes razón. Quizá, no lo sé, quizá hay que tener también en cuenta una circunstancia y es que este museo precisamente hay muchas titularidades en medio. No sé si eso complica las cosas, no lo sé. Es un museo nacional gestionado por una comunidad autónoma. No lo sé, es hablar también un poco por hablar, pero es cierto. Y mira, nosotros es un tema que tenemos que plantear porque participamos con el director en un foro y tal. Y sí, realmente es muy sorprendente el desconocimiento que hay hacia ese museo y el número de visitas que no responde a la calidad, no responde. Y no sé por qué no tiene nombre, por qué no tiene tanto nombre como debería.
es cierto que la ubicación es muy importante, porque si ese museo está donde está, luego se podrían mejorar los accesos, porque es verdad que es hasta agresivo un poco llegar allí casi. Si esto estuviera al otro lado del río, seguramente estaría ya de entrada recibiendo el triple de gente. Pero bueno, a pesar de todo, o sea, no te tienes que ir fuera de la ciudad, ¿sabes? Que no está tan lejos, está no lo sé. Y luego comentamos el tema de la saturación del mercado central, ¿no? La saturación del mercado central, ¿no? Comentabas también. Yo soy usuaria del mercado central, yo intento ir. Y es verdad, pues este es otro ejemplo de lo mismo, de los momentos puntuales de masificación que puede generar el turismo y que se dan algunos puntos. El mercado central de Valencia es el punto más visitado de la ciudad por el turismo extranjero. El más visitado, el número 1. Eso llega un momento que choca un poco con los intereses del que va a comprar. Sí, en el sentido de que es mucho más incómodo, tienes menos sitio, tal cual. Eso es una oportunidad para el museo, para el mercado. No lo era tanto y ahora ya algo más. Se están poniendo ya más las pilas, aunque no es... Pero ya empiezan a hacer cosas a muchos puestos de dar cosas para pensando en los turistas. Pero sí, desde luego cuando se llegan a situaciones así, que llegan a ser tan incómodas, es una pena, porque se pierde muchísima frescura, pero llegará el momento que a lo mejor hay que controlar el acceso. Ya. Ahora hay varios puestos, sí. Ese es el riesgo del turismo, cuando se llega a chocar el que va a comprar con el que está ahí viendo qué maravilloso es ese mercado, porque lo es, y porque vienen a Valencia ya queriendo ir allí, porque saben ya perfectamente lo que es. Pero en cuanto eso genera este tipo de problemas, pues habrá, a lo mejor llega el momento que se regula el acceso. Sí, no pasa nada. No puedo decir mucho, son temas además, por otra parte, más ayuntamiento, pero que es verdad que pasan. Y hablabais de lo de repartir los flujos, otros barrios y tal antes. Sí, y además desde políticas municipales pues hay capacidad de actuar hasta cierto punto. Pero bueno, es que, no lo sé, es que mucha gente te vas a ir de vacaciones a tal y es que quieres estar en el centro, ¿sabes? Que somos también los propios turistas los que... Lo que pasa es que sí, llega un momento que cuando se generan problemas pues hay que tomar algún tipo. Valencia de momento, de todas formas, los problemas que puede tener de masificación todavía creo que no son enormes como en otros sitios, pero se empiezan a ver cosas que crean incomodidad. Nada, yo honestamente darte las gracias porque me ha encantado tu disertación sobre turismo cultural. La he encontrado encantadora y muy cercana. Efectivamente, el turismo cultural abarca muchísimas sensibilidades, como muy bien has dicho. Y simplemente un apunte desde la práctica más directa. El turismo religioso empieza a ser considerado también como turismo cultural y es curioso como desde los inicios ese peregrinaje hoy se transmuta en lo que sería pues este amor por el patrimonio religioso que tenemos todas las personas que somos sensibles y nos gusta pues visitar catedrales y iglesias o incluso eremitorios allí donde vamos. La verdad es que más que una pregunta es, sin ánimo de peloteo, agradecimiento por lo bien que nos lo has explicado todo. Evidentemente no ocupas ese puesto político que nos gustaría ahora para hacerte ahí una carta de Reyes Magos y pedírtelo todo así en petit comité. Pero nada, decirte que muy agradecida porque me consta que te conozco todo el tiempo que dedicas fuera de tu horario laboral, que es muchísimo, a promocionar nuestra tierra. Y creo que es muy importante que muchas familias valencianas
sigan comiendo del turismo, y así como otros sectores productivos como el mueble o incluso la cerámica han sufrido muchas pérdidas de trabajo y es irreversible, pues que esto que has comentado de que ahora parece que las empresas vuelven a estar otra vez a niveles del 2019, pues la verdad es que como valenciana me da mucha alegría, porque conozco a muchas personas que realmente viven de esto y perder el puesto de trabajo a los 50 y pico de años sabiendo que tu empresa ha cerrado, hoy es duro. Entonces, gracias por trabajar por el tejido productivo turístico y, en fin, y ojalá pues siga viniendo gente de forma sostenible, educada, que no haga el burro y entre todos pues podamos redirigir esos flujos pues con las autoridades pertinentes, con estos foros de reflexión que los veo fundamentales. Así es que gracias, María, por tu trabajo y por tu disertación, que la he disfrutado. Gracias. Gracias a ti, Ana. Ya la última. ¿En qué perjudicaría poner no sé cómo se llama, el euro turístico o la tasa turística aquí en Valencia? No, explico, porque yo me voy a Cataluña, me piden 0,50, 0,60, €1 por día y no tengo ningún problema en pagarlo. Lo pago porque quiero estar allí. Me voy a Mallorca igual. Yo pienso que aquí hay que hacerlo igual. Los que vengan que lo paguen, ya está. ¿En qué problema hay si allí lo pago y me callo? Bueno, yo no voy a abordar esto, que sabes que es una cuestión muy política, que ni depende de... Sí, eres partidaria de la tasa turística. Yo ese tema es que no lo voy a abordar porque yo soy técnico, no. Lo único que sí que quiero decir, simplemente, es que, vamos a ver, los efectos de la tasa turística es muy diferente, pero solo no voy a hacer ninguna valoración ni de ningún tipo, pero simplemente que pensemos que hay diferentes circunstancias turísticas. El típico city break, que se viene una pareja a pasar un fin de semana a Valencia, por ejemplo, 2 noches, típico viaje más común a Valencia, ¿cuánto supone en tasa turística? Otro ejemplo, la familia que se va, que las hay igual así de abundantes, que se va a pasar 15 días a Benidorm, matrimonio con 2 niños. ¿Qué va a suponer esa tasa turística? Te digo porque son las reflexiones que yo escucho, te digo que son los modelos que se ve, que no tiene efecto o que sí que tiene efecto. En mercados que son absolutamente sensibles al precio, absolutamente, en los que unos euros más cuentan. Pero vamos, yo no voy a entrar en este tema, lo que se decida. Porque tú te llevas la sorpresa en Carcassonne, en Narbona, llegas y dices, ostras, 3 euros más por lo Sí. y no te los habían avisado. Lo pagas. Hombre, de alguna manera lo que se piensa es que, yo te digo, argumentos, ¿no? Que el sector turístico ha pasado por una época muy, muy difícil. El sector turístico ha asumido muchas deudas también y no ha sido nada fácil lo que ha pasado, porque sin movilidad, una actividad que se basa en la movilidad, ahora se está recuperando el número de visitantes en ocupación, en todo, pero como he comentado antes, a nivel de márgenes empresariales precisamente la recuperación todavía no es igual, porque ha venido por medio la subida de los precios energéticos, la inflación, todo lo demás. Entonces hay quien puede considerar que a lo mejor no es el momento de poder presionar más al sector, pero bueno, es que esto es política, yo no me dedico a eso. Claro. Sí. Ya. Sí, sí, hay muchos sitios, sobre todo en ciudades. Ja. Sí, és molt bé. Moltes gràcies a tots per vindre. Ja hem d'acabar perquè avui se'ns ha fet prou tard. Moltíssimes gràcies, Maria. A ti. Moltes gràcies, ha sigut molt interessant i gràcies a tots per vindre. Muchas gracias.